Bienvenidos, esto es Red Risk México y Sudamérica. Una nueva cápsula esta quincena. Seguridad industrial, seguridad de los procesos, protección ambiental y salud ocupacional. Todo será cubierto en estas cápsulas. Sean bienvenidos. Yo soy Jorge Oviedo y les doy la bienvenida cordial a estas cápsulas. Empezamos. ¿Qué tal, estimados amigos, estimados escuchas? Un placer estar nuevamente con ustedes. Y como lo habíamos comentado, nuevamente tenemos el honor y el placer de tener con nosotros al ingeniero César Puma, desde Perú, invitado especial para tratar todo lo relacionado con seguridad de los procesos. Y en esta sesión, esta plática, esta charla, esta noche, estaremos viendo los elementos que conforman un sistema. Hay por ahí sus salvedades, hay por ahí sus puntos, pero dejemos entrar en materia y démosle la bienvenida a nuestro invitado especial, el ingeniero César Puma. César, un placer nuevamente. Muy buenas noches, Jorge. Otra vez encantado de estar en esta conversación de amigos para comentar de forma rápida el estándar mundial que desarrolla este CPS versus la normativa norteamericana, la OSHA 1910-11-9, y poder de alguna manera conversar sobre pues, qué expectativa tiene cada elemento, qué alcance tiene, la dificultad y problemas que puede uno enfrentarse cuando lo quiere implementar. De eso lo vemos esta noche, Jorge. Perfecto, César. Un placer. Quienes hemos estado involucrados en el manejo de sistemas de administración, calidad, de seguridad, pues sabemos más o menos lo que la filosofía que está involucrada dentro de todo este sistema de administración. Seguridad de los procesos no es diferente y creo, sí, salvo que tengas una opinión diferente, César, que mucho radica en el individuo, en su cultura y en la organización. Cultura individual y cultura organizacional. Y si una persona entra a un lugar de trabajo, a una instalación, a un proceso, y el propio sistema ya existe y lo forza a él a que se involucre, tenemos un 80% de ganancia, porque quiera o no, se va a involucrar. El problema es cuando no tenemos ese sistema y entonces podemos tener desviaciones. ¿Cómo lo ves, César? Correcto, Jorge. Y tú has empezado tocando el primer elemento, en realidad. El primer elemento del tema de gestión de procesos es pues la cultura de seguridad. La cultura de seguridad bajo el estándar de CPS, por ejemplo, aparece, pero no aparece en la norma OSHA como cultura. Porque la cultura, como tú bien dices, tiene que ser algo inherente, propio de cada organización. No se escribe, no está puesto en la pared, pero se respira. Y es verdad, la cultura tiene que ver mucho con los comportamientos individuales. Ese sumatorio de comportamientos da lugar al comportamiento general de toda la organización. Y es verdad, cuando más fuerte, más sonora es esa cultura, más rápido las personas, los individuos, al incorporarse a una organización que ya tiene estos pensamientos, estas filosofías, se lo adapta, ¿no? Siempre se dice, la cultura es algo que se respira. No se enseña, se puede dar en buenas prácticas ejemplos, pero la cultura es algo que se respira. Te voy a dar, por ejemplo, la expectativa de un elemento de cultura de seguridad. Ojo, que no está en OSHA, pero sí está en la recomendación de CCPS, ¿no? La cultura busca impulsar un contexto consistente, donde haya confianza, autonomía, donde la seguridad tenga un valor muy arraigado, que favorezca interacciones efectivas entre los líderes, operadores, ¿no? Y sobre todo debe favorecer tremendamente el desarrollo de un liderazgo orientado a riesgos, pensar en riesgos, desarrollar un sentido de vulnerabilidad. Eso busca como expectativa un elemento de cultura de seguridad. Así es. Mucho platicamos con los que estamos metidos en esos temas de seguridad y a quienes nos gusta el fútbol en particular. El equivalente a lo que se llama el amor a la camiseta, la fidelidad, la lealtad, la ética profesional. Mucho de esto podríamos asociarlo con la cultura.
para aquellos amigos que dicen, es que yo no entiendo a qué se refieren con cultura, ¿por qué tanto hablar al respecto? Igual es como la educación que percibes desde la cuna, en el hogar. Eso te hace y te forma. Entonces, para los muchachos que están en la universidad y que no les entra todavía en la cabeza por dónde anda esta situación, ¿qué consejo les puedes dar, César? Voy a tomar también tu ejemplo, ¿ah? Porque es verdad, pues la cultura de seguridad en general se va a formar uno con ese sentido de pertenencia, como tú bien dices, el amor a la camiseta, ¿no? Y eso es innato a la organización. A veces organizaciones bien grandes, con procesos bien desarrollados, generan rápidamente ese sentido de pertenencia en las personas, ¿no? Y eso es bastante aptitudinal. Pero hay uno que habla de conocimiento, que es el sentido de vulnerabilidad. Cultura va a ir por sentido de vulnerabilidad más sentido de pertenencia. Y el sentido de vulnerabilidad se desarrolla fundamentalmente conociendo bastante y profundamente a qué somos débiles, qué nos puede golpear, ¿no? Y ahí Ujú. va el tema de la formación de ingenieros jóvenes, porque no están siendo formados. Muchos de estos eventos del pasado que en la cápsula anterior hablábamos, datan de varias décadas atrás. Y se cree que ya la ciencia y la tecnología y la ingeniería habría superado esos problemas. Y vemos que en realidad nuestra ingeniería, nuestra técnica, no ha avanzado por los éxitos que haya tenido, ha avanzado por la necesidad de fracasos, es decir, ha tenido éxito a través del fracaso. Cuán importante es formar a estos ingenieros jóvenes que entiendan que el peligro y su gestión y los comportamientos de los procesos químicos, nucleares en general, todavía no son 100% dominados por los seres humanos, por nuestra ingeniería. De allí que la tolerancia, los márgenes de seguridad tienen todavía que estudiarse profundamente y aplicar. A que uno no puede aplicar ciegamente una norma sin dominarla y entenderla y en función a qué contexto ha sido desarrollada, por ejemplo, ¿no? Ese es mi consejo a las generaciones jóvenes de ingenieros. Es correcto. Y el otro día platicando con algunos compañeros de la industria, platicábamos cómo está tratada la normatividad relacionado con seguridad de los procesos. Y una pregunta que me hicieron, que me llamó muchísimo la atención porque era de alguien que también retirado ya, tenía muchos años de haber estado practicando todos los elementos y todas las precauciones y todos los cuestionamientos y el contenido de seguridad de los procesos de cada elemento. Me decía, Jorge, ¿por qué crees que la norma OSHA trata en ese orden los elementos? ¿Te has preguntado eso, César? Sí, tiene una evolución lógica. O sea, Programa 8 no comienza con cultura. Tampoco desarrolla cumplimiento de estándares, que es el segundo elemento bajo CCPS. ¿Por qué no desarrolla cultura? Porque, como te digo, la cultura es propia, pero cada organización tiene que tenerla. Tampoco desarrolla el siguiente elemento que es cumplimiento de estándares, porque obviamente es una norma, un ente gubernamental. Una norma no es algo que te haga cumplir por sí misma. Es decir, la norma está dada y uno es el responsable y asume las consecuencias por no cumplirla. Pero un estándar un elemento de cumplimiento de estándares nos obliga a revisar estándares legales, estándares técnicos, sobre todo de diseño de recipientes, por ejemplo, y todo lo que existe, para ver cuáles son los más actualizados, los que ya no tienen errores, y si somos fieles cuando diseñamos nuestras instalaciones de observarlos, de aplicarlos, por ejemplo, ¿no? Pero por eso que tanto el elemento de cultura como el que viene de cumplimiento de estándares, hay otro que vamos a ver más adelante que no está tampoco, que es el relacionamiento con partes interesadas, que conocemos comúnmente con el término stakeholders, ¿no? Tampoco se desarrolla porque es verdad, la forma en que cómo uno hace sus negocios, con quiénes se relaciona y de qué forma, entre comillas, valga el término, es problema de cada quien. Por eso que la norma o el ente gubernamental no va a entrar en este aspecto, ¿no? ¿Pero qué te parece si hablamos un poquito de cumplimiento de estándar? Te doy con cuál es su expectativa, ¿no? Como Sí, dije ya, es asegurar la correcta y oportuna y actualizada identificación, comprensión y cumplimiento de requerimientos legales, pero más que legales, los normativos a nivel técnico, estándares, buenas prácticas de la industria, ¿no? A fin de que se pueda garantizar
que los activos, o sea, los equipamientos, las instalaciones, están dentro de este marco tecnológico. Es decir, Así es. me ha permitido hacer un buen diseño, Jorge. De acuerdo, totalmente. Y ya que tratas el tema, nada más, cada país tiene su propia reglamentación, sus propias leyes. Y obviamente eso es lo que le aplica a sus ciudadanos. Y no la normatividad, el estándar, no se puede involucrar, puesto que no todos los países tienen la misma cantidad, digamos, importancia o contenido de los requerimientos. Entonces, por ejemplo, en un país se puede tratar a los socios de una manera, con unas reglas, con unas leyes donde tienen cumplimiento de responsabilidades y obligaciones, y en otro país pueden ser totalmente diferentes. Y esa es la razón por la cual también se aprecia una diferencia entre ambos estándares. Pero finalmente, ambos estándares concluyen lo que estás comentando. Hay una normatividad mínima, que es la que tú, si quieres estar en un margen de seguridad adecuado, tienes que cumplir. Y esto empieza por la información. Y aquí te doy pie para el siguiente elemento, la información. Así es. Pero respetando, digamos, cómo los va ordenando CPS, antes de la información está la competencia de los trabajadores. Así como la ley se cumple por sí sola, o sea, la ley tiene el poder de hacerse cumplir, la ley no se va a meter con quienes te asocias, tampoco la ley se va a meter con quienes contratan. Se sobreentiende que una organización debe de contratar a los mejores elementos para poder trabajar, ¿no? Entonces, lo que habla, y esto ya junta la información, porque ¿cuál es la expectativa de un elemento de competencias? Que no esté en OSHA, pero sí esté en CPS, que se pueda mejorar continuamente el conocimiento organizacional, asegurando que la información, por ende, sea apropiada, pero más que apropiada, que sea disponible para las personas que lo necesitan y que sobre todo estos puestos que son críticos para las operaciones estén disponibles. Hay un evento, no voy a mencionar el nombre, hay un evento típico, característico a nivel mundial en la que el jefe de planta era un ingeniero con muchos años de experiencia e hizo un cambio a la planta y hizo el famoso trazo, lo trazó con una tiza en el piso del taller, ¿no?, de mantenimiento. A la semana siguiente, ese jefe se fue ya de jubilado y alguien lo vino a reemplazar, ¿no? Y cuando uno se va, ¿qué pasa con el piso? Lo barren, ¿no? Y todo el diseño del cambio que se había hecho, donde calculó y todo eso se borró. Es decir, no había un proceso estándar tan básico para transferir el conocimiento, ¿no? Una organización, por eso, tiene que identificar a esos referentes técnicos que tiene para que por temas de reemplazo, sustitución, jubilación, adecuadamente, se haga un traspase de ese conocimiento y adiestramiento a los nuevos cargos que lo van a reemplazar, por ejemplo. Pero la clave de las competencias y de la información es identificar quiénes son esos referentes técnicos. E incluso la organización tiene que darse el tiempo de ir desarrollando esas competencias, ya que estas prácticas o filosofías, como tú bien dijiste, demoran un tiempo en ser adquiridas. No es nada más un curso, no es nada más un entrenamiento, es todo un proceso en el cual uno desarrolla intencionalmente las competencias, pero las competencias se desarrollan orientadas a la información del proceso que está disponible con la organización. Gracias a Dios, ahora con las tecnologías de la información, eso es mucho más fácil que antes. Antes era papel, antes era biblioteca, ahora son SharePoint, ahora está en la nube, está accesible en un clic, ¿no? Entonces, hay mucho que poder desarrollar en este elemento. De acuerdo. Y me dirijo hacia este tema porque el binomio entre la capacidad, habilidades que tenga el individuo contra la fortaleza de la información es lo que nos van a dar ese resultado, que es el que precisamente nos va a ayudar a que la cultura penetre más rápidamente y sea más fuerte, que tenga raíces sólidas, de manera que este elemento lo tengamos siempre a nuestro favor y nos ayude a difundirlo con los compañeros, sobre todo que es muy fácil cuando estás en la planta estar viendo al prójimo y muchas veces no te das cuenta, pero la buena cultura es que todos nos protejamos
y unos a otros nos digamos aguas, aguas, cuidado aquí. Correcto. Tú has dado la clave de lo que vendría a ser una cultura, contando todo esto, una cultura de seguridad, como lo dice la teoría muchas veces, interdependiente, ¿no? Porque primero soy independiente, yo mismo me cuido, pero cuando ya tengo el concepto de nos cuidamos a todos, ya es un nivel cultural interdependiente, ¿no? Un excelente estadio, una cultura generativa, Y, correcto. y si como personas nos cuidamos, pues fácilmente vamos a estar cuidando todos los equipos, los sistemas, todas las tuberías, todo el cableado, todo lo que es parte medular de lo que es seguridad de los procesos. Va a ser bastante fácil que con esa proactividad de los trabajadores se elimine o se reduzca el factor humano de falla que siempre existe y está presente, ¿no? Y se cierra este círculo de 5 elementos con el compromiso de los trabajadores. Que busque, que tiene, y este sí es un elemento ya de OSHA, ¿no? Normativo. Ahí sí pide que haya una participación muy activa. También se le llama participación de los trabajadores, ¿no? Prefiero llamarle compromiso, que es más proactivo el término, ¿no? En el cual Y se es, busca, como tú bien dices, promover la participación activa del colaborador a todos los niveles. No es nada más para el operativo, no es a todos los niveles. Y poder impulsar su involucramiento y sentido de pertenencia, ¿no? Este es un proceso de evolución cultural. Y con estos 5 elementos que acabamos de mencionar, CCPS a nivel mundial lo organiza como un solo fundamento que se llama cultura y compromiso con la seguridad de los procesos, ¿no? Es decir, la cultura, la información pertinente, las competencias, y aparece uno más que es el relacionamiento con partes interesadas, porque no es nada más los trabajadores, ¿no? Otro grupo que puede verse afectado son los terceros, o sea, los contratistas, el entorno social. Ahora mucho más que las plantas, por lo general están rodeadas de poblaciones, en el Estado, los entes reguladores, sindicatos, ¿no? Es decir, uh-huh, el otro quinto elemento que complementaría al compromiso de los trabajadores vendría a ser los terceros, otros que son también llamados stakeholders, ¿no? Los y es. cuales tienen que estar también presentes, sobre todo comunicados a un nivel de información que ellos entiendan qué riesgos están sujetos en la actividad y en el activo que se está conduciendo, ¿no? Es correcto, César. Y tocas en esta última parte, la última palabra que es hacia donde yo quisiera dirigir nuestra plática en este momento. Riesgo. Yo soy partidario de que no es un ataque, es una percepción de su servidor, que no toda la gente percibe el riesgo de la misma manera. Aunque tengamos una cultura bastante sólida, bastante fuerte, en muchas ocasiones la propia formación que uno trae de casa, la formación en la escuela, las pláticas y todas las experiencias con los amigos, no todos percibimos el riesgo de la misma manera. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, César? Has tocado varias cosas, ¿ah? Eh, una con respecto, primeramente, una idea que capto es la de esa percepción del riesgo desde el hogar. ¿Saben quiénes están formándose con buena percepción del riesgo? Nuestros hijos, los pequeñitos. ¿Acaso cuando nuestros hijos o tus nietos te ven que estás lavándote los dientes y dejas el grifo, el caño, se dice, está abierto y el agua corre, ¿no? Te dicen, papá, eso no se bota, o el aceite por el desagüe, eso no se bota ahí. ¿Acaso todo lo que es el manejo de los impactos ambientales es un elemento de seguridad de los procesos? ¿No? Eso lo damos por sobreentendido, ¿ok? Y el otro tema está es que, verdad, las operaciones y la complejidad de nuestras actividades industriales hacen que sean pues procesos complejos y que se requieren desarrollo de habilidades duras, conocimientos duros, ¿no? Y que obviamente uno no puede ser vulnerable o entender aquello que no conoce. Y acá se habla pues mucho de hacer que la organización entienda en sus diferentes puestos. Cuán importante es tomar CEOs, gerentes, que conozcan la operación que están conduciendo. Como te dije, en la cápsula anterior hablábamos de con qué cultura predominaba en la NASA cuando ocurrió el desastre del Challenger, ¿no? Y el término que le dijeron, si tú quieres continuar haciendo carrera aquí, debes de dejar de pensar como ingeniero. Eso es falso. Los ingenieros actualmente hacemos maestrías, estamos metidos en los MBA,
está muy bien formarse con todo eso, ¿no? Pero nuestra formación técnica base no debe ser quitada por ningún tipo de elemento de gestión o de marketing que uno quiere hacer, porque estamos hablando de vida. Yo tengo una anécdota, mira qué terrible. En cierta planta teníamos indicadores, un indicador como lazos de control deshabilitados. Bueno, sabemos lo que un lazo de control es tan crítico, ¿ok? Porque son los controles. Y había un indicador que lo habían transformado en KPI y que la gerencia lo revisaba, ¿no? Entonces había un gerente que dijo, no, borremos este KPI porque no quiero que aparezca. Es decir, borrar un KPI no es igual que borrarse un lazo de control o deshabilitarlo. Muchos de los que van a escuchar van a ver lo crítico que es deshabilitar un lazo de control a nivel de sensores o actuadores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estamos dejando alguna parte del proceso sin control o sin reacción. Entonces, bajo los NBI, uno ve tableros de mando. Sí, es muy bueno hacer eso y tener esa capacidad, ¿no? Pero no porque uno quiera reducir un indicador, lo borra, le aplica una formulita nada más. Cuando estamos hablando de que esos indicadores como la deshabilitación de un lazo de control, o sea, los famosos overrides o trips, son un tema de ingeniería que tiene un complejo proceso de deshabilitación y de normalización, ¿no? Entonces, a lo que voy es que uno no puede conocer ni sentirse vulnerable de algo que no entiende, ¿no? Como digo, Sí, los gerentes y conductores no tienen que ser especialistas en process safety, ¿no? No son consultores, pero sí tienen que conocer mucho de los riesgos de sus procesos. Y aquí hago una pregunta con la que siempre desarmamos, acá vamos a ver la clave, ¿cómo desarmar a un gerente de operaciones? 3 preguntas. Pregúntale, Jorge, preguntémosle, o te habré preguntado también a ti, ¿cuáles son los riesgos más altos de tu actividad? Los tiene que tener bien claro. Segundo, ¿cuáles son las barreras que has establecido? ¿No? ¿Qué controles tienes para eso? ¿No? Por ejemplo, para el fuego, una explosión, un derrame, una fuga. Debe tener bien claro cuáles son sus barreras que lo previenen o que lo mitigarían. Y tercero, ¿cuándo ha sido la última vez que tus ojos, tus manos, lo han podido verificar? No se gestiona detrás del escritorio, ¿no? Se gestiona en campo. Esas 3 preguntas permiten, no digo desarmar, sino poner a prueba realmente la integridad técnica que tiene un conductor, alguien que toma las decisiones de una operación. así es. Y hablábamos un poco la sesión pasada de lo que era el análisis de seguridad. Y por el comentario que acabas de externar, César, yo me permitiría hacer una reflexión. Ustedes saben cuántas horas, hombre, se invierten en el diseño de un proceso. ¿Cuántas horas, hombre, van metidas precisamente en qué barreras de seguridad va a tener ese proceso para que siga funcionando? Y cuando haya transitorios o entiéndase por transitorio aquellas fluctuaciones en los parámetros principales del proceso que queden dentro de los márgenes de seguridad y no pongan en peligro ni la propia integridad de los equipos o del proceso, ni la vida de las personas que los están operando. Y esto me da pie a comentar contigo de que muchas veces cuando inhabilitamos o en el argot, al menos aquí operativo en México, bypaseamos Igual. un sistema, un componente, una alarma. Muchas veces lo hacemos simplemente sin tener en cuenta todo lo que hay detrás para que eso que estamos inhabilitando, calzando una válvula de seguridad, inhabilitando una alarma, inhabilitando un disparo, dejando abierto un lazo de control, los efectos que vamos a tener. Y esto lo trato porque precisamente ahí es donde yo fundamento mucho de que no toda la gente percibe el riesgo de la misma manera. Hacen actividades muchas veces sin tener el análisis correcto de todo eso que se está realizando en campo. Y que muchas veces, aunque quede reflejado con una tarjetita de que esto quedó abierto, que está inoperable, pues no se mide más allá de la pura precaución que el operador o el de mantenimiento pueda ver en esa tarjeta. Hay muchos automatismos
que no quedan reflejados en la simple colocación de una tarjeta. ¿Qué opinas, César? Correcto. Y si nos queremos profundizar, digamos, en todo lo que son lazos de control, hay una amenaza que se ha estado bastante menospreciando, ¿ya? Y yo creo que si así, dijimos que son 20 elementos de gestión, ¿no? Te aseguro que en los próximos años va a haber un elemento número 21 y que va a ser el referido a eso, a los temas lógicos. Si bien es cierto que tú has hablado de los bloqueos de las energías tradicionales que conocemos son la energía eléctrica, electrónica incluso, las presiones, ¿no? Las presiones hidrostáticas, las temperaturas, las energías potenciales que bloqueamos, pero hay una, le vamos a llamar un tipo de energía que es bien específica y que va a merecer un elemento propio, las energías lógicas, porque los sistemas actualmente tienen bastante programación y la ciberseguridad, por ejemplo, a veces creemos que mis PLCs de una planta no pueden ser atacados. Y yo siempre cuando daba antes capacitaciones decía, no, sí, los PLCs son vulnerables. Mucha gente me decía, no, a pesar que ha habido casos en la década pasada de ataques de algunos países, sobre todo contra plantas nucleares rusas, ¿no? Hay casos. Pero el año pasado fue la que ya confirmó todo. Cuando se atacó el sistema de transporte y distribución de Estados Unidos de combustible, fue craqueado, estuvo hackeado 3, 4 días, ¿no? Claro, Que es Estados Unidos fue correcto. hackeado. Entonces, hay una energía que yo le llamo la energía lógica, que está muy sustentada con los sistemas automatizados, controlismo y las redes, y que pensamos que nuestras plantas son inmunes a eso, por ejemplo, ¿no? Eso es un gran campo que se está abriendo y que ha mostrado, oye, cuán vulnerable, por falta de conocimiento básicamente, ¿no? Cuán Sí. vulnerables estamos siendo ante este tipo de ataques. Yo sé que hay hackers que están ya en el mundo muy avanzados y están un paso más adelante pensando cómo vulnerar las plantas estratégicas de muchos países, ¿no? Ya se hizo, ha habido muchos casos, solo que como son muy, golpean mucho, se acallan porque van ya con los intereses de defensa nacional muchas veces. Recuerden que todas las plantas de las que estamos hablando siempre son las plantas energéticas sobre todo, no son un activo común y corriente, ¿no? Son activos que en los países en los que se operan son muy fundamentales para la normal marcha de los países, ¿no? Hablamos de estos activos tan complejos como plantas nucleares, generadoras eléctricas, almacenamiento de combustibles, son plantas que están muy, muy, muy ligadas al funcionamiento de la sociedad, ¿no? Del bienestar que tenemos. Entonces sí son y pueden ser un blanco. Les aseguro que en los próximos años va a haber un elemento 21 muy, muy desarrollado para poder establecer cómo desde la gestión podemos reducir la vulnerabilidad referida a la ciberseguridad, por ejemplo. Y tiene mucho que ver también con el conocimiento del proceso, que ya es el otro elemento que desarrolla la seguridad de procesos, ¿no? En el cual busca gestionar adecuadamente la documentación. Como dije antes, era papel y bibliotecas, ¿no? Ahora ya está muy disponible por los medios electrónicos, pero sobre todo lo que busca es que pueda hacer el conocimiento del proceso un medio de soporte. ¿Para qué? Para que pueda venir y relacionar con el siguiente elemento, que es el de los procedimientos de identificación de peligros y análisis de riesgo. ¿No? Te has mencionado, y hay todo un gran universo de caja de herramientas, como herramientas de identificación de peligros y riesgos, ¿no? Así Desde es. un WATIF hasta un HAZOP, se ha desarrollado bastante esto. Sí, son herramientas tediosas, hay que decirlo así. Yo creo que si te ponen a elegir dónde pasarías un fin de semana, toda la semana, haciendo un HAZOP o en la playa. Pero hay que hacer ese trabajo, ¿no? Bueno que Sí, hay software que lo facilita, pero esa es nuestra principal arma. Como tú decías, ¿cuántas horas hombre de neuronas se utiliza para el diseño? Y si no estamos contentos con eso, hay muchas más horas hombre multidisciplinarias y costosas que se aplican en las evaluaciones de riesgo de los diseños que se han hecho ya de la operatividad misma de la instalación, por ejemplo, ¿no? Y eso va ya, así como es. digo, relacionado al siguiente elemento, Jorge. Sí, es correcto. Y antes que pasemos al siguiente elemento, para nadie es desconocido que hoy en día somos dependientes casi en un 80%, si no es que más, de la tecnología, de
todo lo que es relacionado con computaciones, con electrónica, con todo lo que sería la cibernética, la inteligencia artificial, y que cada día es más moderna, más actualizada y que hace más cosas y que va desplazando en muchos lugares el elemento humano, pero no es tema de esta cápsula tratar esa situación. A lo que vamos es que estos adelantos tecnológicos también tienen per se un riesgo inherente. Y ese es el riesgo del que creo que estás hablando, César. Es un riesgo que se tiene que analizar, que se tiene que controlar y se tiene que llevar a márgenes seguros de operabilidad que no me vayan a dar dolores de cabeza ni fluctuaciones. Y como ejemplo, simplemente me refiero a lo que pasó hace unos días, unas semanas, en donde lo que utilizamos todos en la vida diaria, Facebook, WhatsApp, Twitter, simplemente quedó todo el mundo fuera por una actualización en el sistema operativo. O sea, mal llevada, algo no funcionó como se esperaba y le dieron al traste, pusieron en problemas y causaron muchas pérdidas y muchas angustias en muchos casos. Entonces, no estamos hablando de cosas que probablemente podían suceder. Es una realidad y es algo que, aunque todavía no lo tengamos involucrado como un elemento más, es algo que alguien en nuestro proceso tiene que tener, como decimos en México, las antenas paradas para ver exactamente por dónde puede venir un problema y un dolor de cabeza. Y con tu ejemplo, Jorge, alguien diría, oye, pero es WhatsApp, no pasó nada. Hay muchas empresas, aunque nos nieguen, no nos gusta reconocerlo, que tienen su sistema de alerta para un comité de crisis, para una respuesta a emergencias, por WhatsApp. Imagínate esas 6 horas, 4 horas que duró esa caída. Quiere decir que no había un medio formal de cómo sus directivos se enteraron. Vuelvo a decir, aunque nos cueste reconocerlo, muchas organizaciones utilizan el WhatsApp como un medio rápido de comunicación. Porque obviamente yo estoy todo el día pegado con el celular, pues no estoy todo el día pegado con la computadora como para recibir un correo. Por más que puedo recibir un correo por el celular, no lo estoy abriendo a cada rato, ¿no? Entonces, mira, un ejemplo tan sencillo que has dado tiene implicancias. Como dije, aunque nos cueste reconocerlo, muchas organizaciones usan como herramienta de comunicación o activación de comités de crisis ante una emergencia el WhatsApp, por ejemplo. Sí, hablando de la prehistoria, de donde yo provengo, nosotros utilizábamos el famoso pager o el famoso aparatito que traíamos colgado aquí en el cinturón y que simplemente era beeper, en algunos lados lo conocieron como beeper, y nada más lo veía uno y ya leía qué estaba pasando. Todavía en algunas películas actuales aparecen este tipo de aparatos obsoletos, pero hoy en día, sin importar la clase social, la posición que tengas, todo el mundo manejamos un aparatito de estos. La tecnología nos ha invadido. Y es muy cierto, en muchas organizaciones, ese es el medio de comunicación para una emergencia. Ese es el medio de comunicación para poner en alertamiento a todo el mundo que necesitamos que acuda para atender una situación que se presenta. Entonces, creo que es un elemento de bastante importancia que si no está metido todavía es porque se está analizando la forma. Acuérdense que cuando se ingresa un elemento en un estándar es porque tiene que ser de aplicabilidad en todos los países del mundo. Y no es fácil dar una regla que funcione en todos los países. Yo creo que por eso se han tardado un poquitín. Correcto. Es un tema bien grande de hablar, pero avancemos con los elementos. Hemos tocado entonces el conocimiento del proceso y las diferentes herramientas de identificación de peligros, ¿no? En toda su vasta caja de herramientas que existe. Y que es una identificación exhaustiva. Así es. Ojo, hay un término muy usado en la parte de acá de América, que es el hiper, ¿no? La identificación de peligros, evolución de riesgos y controles. No es lo mismo. Yo, como no te cuento que una vez en una organización que hacían una especie de línea base para ver cómo estaban en PSM, pusieron, ¿no? Identificación de peligros, tenemos actualizados los hiper.
El hiper es una excelente herramienta, pero es para la seguridad ocupacional, la seguridad de las personas. Así es. ¿Okay? No hay que No, confundirse. Entonces, no, hablamos no, de no, no. HACCP, LOPA, muchas cosas, otras herramientas que hay. Correcto. Claro, que se tienen que hacer. Y por esa Así es. razón, en Estados Unidos de Norteamérica, ellos tienen pues, son muy ordenados, hay que reconocerlo, tienen un 10FR, el Código Federal de Regulaciones. Y una parte de este 10FR que trata todo lo que es la industria, todos los temas que tienen que seguir todas las leyes aplicables, es precisamente el análisis de seguridad. Es la parte 50-59, en donde tú cualquier cosa que cambies a la estructura original de tu proceso, tienes que aplicarle el mismo análisis de seguridad que se le aplicó cuando fue creado. O sea, ni más ni menos. Tienes que volverlo a analizar considerando todas esas situaciones y consideraciones, valga la repetición, que los ingenieros de diseño estuvieron analizando para poderlo poner bajo esas circunstancias en el proceso que tengo actualmente. Y adelante, César. Aquí en Perú se llaman los estudios de riesgos, que han sido modificados por el ente fiscalizador del Estado y con muy buenos alcances, porque ya te da, según en qué etapa o ciclo de vida está el activo, qué herramientas vas a utilizar, y se llega por fin a los famosos QRA, ¿no? Los análisis de riesgos cuantitativos. Entonces, ¿y por qué? Porque ya hay, ¿te acuerdas antes para calcular un área de dispersión de nube tóxica o para calcular un radio de radiación térmica? Había que hacer unas fórmulas bien grandes, un poquito complejas. Ahora hay unos excelentes simuladores, ¿no? Que están Realmente. muy, muy bien desarrollados, hasta con dinámica computacional de fluidos. Está bien avanzada ya la ¿Sí? informática en esto y te da muy buenos resultados, ¿no? Y rápidos y fáciles de usar por la organización, ¿no? Cantidad de Entonces, programas que sí, que te van a sí, facilitar mucho la vida. sí, y te Y dan resultados muy, 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 muy certeros. acá lo conocemos como control de modificaciones al proceso, en donde te Correcto. habla tanto precisamente de todos esos análisis y la otra parte que lo complementa y es para hacia donde me quisiera dirigir, César, si no tienes inconveniente, es al control de la información. Y Correcto. esto en control de la información me refiero a procedimientos, a planos, a Así es. entrenamiento del personal y a reflejarlo en toda aquella información electrónica o en papel que necesitamos para nuestra actividad día a día. Yo te comento una innovación que hemos tenido en estos ya casi 2 años de pandemia, en los cuales muchos puestos técnicos no hemos estado yendo a las plantas. Hemos podido, por ejemplo, utilizar visores de realidad ampliada, y que son maravillosos, ¿eh? Porque, pues, permites que un operador esté en campo y tú puedas estar desde tu computadora con el visor que le va a proyectar al operador acá en el ojo una pantalla virtual. Le puedes estar pasando planos, dirigiendo, ¿no? Entonces, ha habido bastante antes se hablaba, ¿no?, de que tener planos impresos. Es bueno, buenísimo. El plano debe ser, todos los famosos PNID deben ser el documento más garabateado que debe haber en una operación, ¿no? Así Deben es. usar el lenguaje del día a día, es eso, para verificar que lo que está dibujado acá realmente está instalado. Pero actualmente esta pandemia nos ha hecho pensar que hay formas alternas de tener eso en línea, ¿no? No solamente en las manos, sino en el ojo. Personalmente hemos practicado con esos elementos de Revit, los usamos, y son increíbles, ¿no? Imagínate, por ejemplo, tú puedes caminar por un tubo, una tubería, piping, y ver que puedes en ese mismo instante cargar en tu ojo el último reporte de corrosión. Entonces vas caminando y te va a indicar ahí que en tal tramo ya está la corrosión está en tanto porcentaje, por ejemplo, de espesor nada más. Entonces, antes eso había sido bien difícil porque solo tendría que haber estado con una radio indicándote, pero literalmente ahora con la tecnología y la pandemia que nos ha obligado a repensar el trabajo remoto, ha permitido que hay herramientas que permiten la interacción del especialista que puede estar en cualquier parte del mundo con el operador que está frente a frente en la línea de fuego, ¿no? Y tener Sí. a disposición planos, detalles, le puedes ir hablando, él puede capturar la foto, le puedes pasar el último reporte que tengas y en campo lo va a poder aplicar.
eso yo creo que es una ventaja muy buena que se ha sacado de este tipo de pandemia en el cual muchos hemos trabajado desde casa. ¿Por Así qué? es. Porque antes cuando nos decían reunión virtual no nos gustaba, siempre estábamos, pero ahora nos levantamos y nos conectamos, pero hay ya elementos que cumplen todas las normas, ¿no? De seguridad Sí, que son intrínsecamente seguros y todo ello, pero y son bastante cómodos y que tienen anchos de banda para la intercomunicación. Ya parezco vendedor. El ancho de banda está bien optimizado porque se entiende que uno está en campo donde la potencia y la señal de comunicación no va a llegar tan bien, ¿no? Entonces, sí funcionan y más o menos en nuestra práctica acá en el país ha sido muy provechoso porque nos ha permitido supervisar obras, ver estado de integridad, directamente recomendar un tipo de intervención y estábamos ahí, ¿no? así es. Sí. Esta pandemia trajo muchas cosas negativas, pero yo quisiera tratar una muy positiva que a los que estamos involucrados en temas de seguridad nos dejó una lección aprendida. Durante la pandemia el año pasado sabíamos que no nos podíamos reunir. Había poco conocimiento del virus, de cómo se contagiaba, y todo era control remoto, virtual, como lo acabas de comentar, César. Pero había plantas, había procesos, había instalaciones que necesitaban del análisis de riesgos, porque estaba ya vencido. Y entonces, ¿cómo haces un análisis de riesgo a control remoto? Y entonces, en las reuniones virtuales, se tuvo que enviar en forma electrónica la información a todos los del grupo multidisciplinario o tener un sitio en la nube en donde pudieran acceder y consultarlo para que pudieran tratar, hicieran el análisis de riesgos como se merece. Pero la problemática principal fue que cuando se tenían que involucrar tecnólogos y despachos de ingeniería y diseño que estaban en otras partes del mundo, los horarios no casaban. Y cuando tú estabas despierto en esta parte del mundo, en el otro lado estaban en plena madrugada. Y fue muy difícil hacer estos análisis con gente que se estaba durmiendo en la reunión virtual, pero finalmente se logró hacer. Se utilizaron drones para hacer la revisión física, para que todo el mundo Sí, pudiera observar qué estaba pasando. Y ese es un gran adelanto que nos sí. dio la pandemia, es un beneficio que se está utilizando ya hoy en día y que ya nos implica que no todo el mundo tenemos que estar reunidos ni tenemos que estar en un determinado momento ahí presentes en el sitio, como ya lo comentaste. Claro. Porque te acuerdas, el HACCP era por excelencia y por religión presencial. Totalmente. Claro, había especialistas de otra parte del mundo haciendo HACCP, durmiéndose como broma, pero ¿cuánto costaba antes traerlos? ¿Y cuánto Así es. demoraba en que viajen? Y demoraba, en cambio era al conectarse es instantáneo, ¿no? El HACCP o toda la asesoría que uno puede tener en línea ahora a través de estas herramientas que ya han llegado para quedarse obviamente y que estamos ya usándolas al 1000%, ¿no? Para Así es. actividades que no pensábamos que. Yo siempre, la primera vez que hice el año pasado un HACCP, dije, ¿cómo lo voy a hacer? Y luego hice auditorías y sí funcionó, y salió. Al final te olvidas de que estás sientes la misma vehemencia que cuando estás en una reunión y discutiendo cosas técnicas, exactamente igual. Con la ventaja que puedes apagar o silenciar a alguien que no quieres escuchar. Los famosos dueños de los micrófonos. El tiempo Correcto. ha transcurrido, César, y estos minutos se nos han ido como agua. El tema es sumamente interesante y amplio. Entonces, yo les invito a que nos volvamos a conectar, volvamos a invitar a César y que podamos tratar los elementos restantes en este interesante tema que se llama Sistema de Administración de Seguridad de los Procesos. Entonces, por hoy, buenas noches, César, nuevamente un placer e invitado para tener una cuarta cápsula contigo y para poder seguir conectándonos, aprendiendo e intercambiando experiencias. Buenas noches, César. Mil gracias por tu participación. Muchísimas gracias, Jorge, y gracias a todos ustedes los que nos escuchan. Buenas noches. Cuídense. Hasta pronto. Estimados amigos, buenas noches. Un placer volverlos a recibir en esta nueva cápsula. De nuevo con nosotros el ingeniero César Puma.
nuestro querido amigo que ya hemos tenido en ocasiones anteriores, para proseguir hablando de los elementos que conforman nuestro sistema de administración de seguridad de los procesos. César, de nuevo un placer. Ya un amigo que está presente en todas nuestras cápsulas y en todas nuestras sesiones. Un placer tenerte de nuevo aquí. Buenas noches, Jorge. Nuevamente, gracias por la paciencia que tienen con este servidor. Y sí, me siento en casa realmente y muy feliz por todo lo que estamos compartiendo y sobre todo que damos un pequeño aporte a la sociedad técnica que nos está escuchando. Así es. Habíamos platicado en nuestra cápsula anterior de algunos elementos que conforman el sistema de seguridad de los procesos. Quizá los elementos, voy a decir, más fríos, más relacionados con la parte tecnológica, si se me permite, es decir, con la parte escrita, con todo lo que de alguna manera tiene y no tiene que ver con el ser humano, sino que ya le viene por herencia, que ya es algo que en lo que tienes que participar, pero que de alguna manera no está directamente relacionado con tu quehacer, con lo que tú haces, sino que en muchas ocasiones son grupos multidisciplinarios, es interacción con otras personas, es información que tienes que buscar que proviene de otras partes y cosas que a partir de lo que te están dando, tú tienes que pensarle y ver cómo lo implementas y lo aplicas en tu planta. Bienvenido, César, y continuamos. Gracias, Jorge. Porque hasta la fecha hemos estado hablando de el pilar de compromiso con la seguridad, con sus 5 elementos. Luego hemos hablado todo lo que es identificación y análisis de peligros y análisis de riesgos con sus 2 elementos. Y ahora vamos a todo lo que es la gestión de los riesgos. Comenzamos con uno que sí, es en papel o escrito, pero es la de procedimientos operativos que no tiene descrito, solo tiene el papel, pero son los que hablan de cómo nos conducimos, qué es lo que hacemos. Y tú vas a estar de acuerdo con esto. Esos procedimientos tipo tesis se dice, muy extensos, tipo Biblia, no tienen que ser de esa forma, tienen que ser hechos paso a paso, establecer parámetros de funcionamiento seguro, qué hacer cuando hay una desviación, cómo es que operativamente debe de controlarse, ¿no? Pero debe ser hechas y revisadas siempre por el que lo va a usar, no por alguien que está en un escritorio, ¿no? Sino por los operativos, los que están en esta línea de fuego y los que toman la última decisión al final, ¿no? Eso habla este elemento de los procedimientos operativos. Así es, César. De hecho, ya platicábamos en cápsula anterior. Los procedimientos deben de ser muy simples. Yo les pregunto, estimados escuchas, y perdónenme la comparación tan burda que voy a hacer. Cuando ustedes siguen una receta de cocina, no les dicen cómo se hizo la harina, ni de dónde salió el trigo y cómo lo molieron. Simplemente les dicen, ponga usted una taza de harina, de trigo y vámonos. Cuando ustedes están armando uno de esos muebles de ármelo usted mismo que te llevas a casa, no te explican por qué el tornillo es de acero, por qué tiene tantas cuerdas. Simplemente te dicen el tornillo A, introdúzcalo en el orificio B, ¿sí? Y te van diciendo cada parte cómo hacerlo. Así tienen que ser los procedimientos, directos, fáciles, que simplemente el que lo está aplicando siga de manera fácil y no deje nada a la interpretación, la instrucción que se pretende dar. Y por eso yo reafirmo y me comprometo mucho con ustedes en que cualquier procedimiento largo no va a funcionar y vale la pena que sea revisado por todas las partes operativas, los que lo aplican. Y si tienen alguna duda, pregunten. Siempre habrá una gente que haya tenido la experiencia de estar en campo y que les pueda decir, esto ya es demasiado. Esto vas a confundir a la persona que lo está ejecutando, el trabajador, y no debe funcionar. ¿Cómo Yo ves tengo eso? una anécdota con eso, Jorge. En alguna época de mi vida yo hacía esos procedimientos. Tenía uno que llamábamos el control del trabajo y tenía 63 hojas. Y me desafiaron a que si la podía hacer en una lámina. Y sí se puede. Hay una herramienta que se llama Claro. mapeo de procesos que permite hacer eso. Una lámina. Era complejo el proceso, pero en una lámina, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos
los que tenemos hijos sabemos, ¿no? Antes de leer, ¿qué somos? Somos gráficos. Antes que un niño lea, ha garabateado todas las paredes, ¿no? Y los seres humanos seguimos siendo así. Primero somos gráficos. Y cuando tenemos que tener atención en hacer algo, es más fácil que la idea sea gráfica, ¿no? Entonces, Así hay es, muchas herramientas en la ingeniería industrial, en la mejora de los procesos que uno puede o tomar para mejorar los procedimientos. Y así esto es, amarra a lo siguiente, Jorge, que son las prácticas de trabajo seguras, que bajo OSHA más que todo se focalizan a los trabajos en caliente, porque al final cuando hay una nube explosiva que va flotando, una nube tóxica o algo con potencial de inflamación, es protegernos de esa chispa o esa fuente de ignición que pueda encender un fuego, ¿no? Entonces, bajo OSHA se llama trabajo en caliente, pero bajo CCPS es preferible mejor ampliarlo a lo que son prácticas de trabajo seguro, ¿no? En la cual se puede identificar, implementar de manera consistente y permanente prácticas de trabajo que aseguren el control de los peligros asociados a las operaciones, al mantenimiento y a los trabajos que no son rutinarios. Es decir, en una planta lo rutinario es el ajuste de válvulas, chequeo de manómetros, regulación. Lo que no es rutinario son soldadura, carpintería, tajas, izajes de cargas, por ejemplo, ¿no? Todas esas prácticas de trabajo seguras que sí se trabajan bastante en la gestión de seguridad de las personas, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, Seguros Procesos es un complemento muy grande, muy fuerte con respecto a la seguridad ocupacional, pero yo siempre digo que Seguros Procesos es un poquito más grande y puede absorber y mejorar las prácticas ocupacionales, o sea, laborales del trabajo, a través de este elemento, ¿no? De las prácticas de trabajo seguras, ¿ok? así Que es. son los que evitan las muertes de las personas directamente. Así ¿Sí? es, César. Y ahí me gustaría comentar algo. Hay algo que en la industria, en los procesos, muchas veces pasan desapercibidos y que han sido causa también de muchos accidentes. Y estoy hablando de lo que aquí en México conocemos como prácticas o trabajos simultáneos. ¿A qué Sí, me refiero? Supongamos que estamos en una instalación, perdón, y que se está desarrollando en un nivel inferior un trabajo en una válvula. Estamos abriendo una válvula para tener un trabajo en sus internos, porque teníamos alguna falla mecánica, mantenimiento, pero arriba se está desarrollando un trabajo de soldadura. Muchas veces las personas que dan el permiso de trabajo o la libranza, como le llamamos aquí en México, correcto. no vislumbran estas situaciones y que la soldadura va a afectar el trabajo que se está haciendo abajo. Siempre la buena práctica que yo conozco es lo que llamamos un grupo filtro. Quiere decir que en la mañana ese grupo, que son multidisciplinario, en la mayor parte de ellos es personal de producción, de operación, con el de mantenimiento, revisan qué se va a hacer en cada área de la instalación. Y ahí es donde se perciben ese tipo de trabajos y es donde se ponen precauciones adicionales para evitar que haya ese tipo de situaciones. Y no es una buena práctica común en muchas instalaciones. Cuando tú hablas de una operación simultánea que ponen cara de incredulidad, ¿de qué estás hablando? Tienes que Sí. explicarles, porque a nadie se le había ocurrido precisamente que alguien tenga en el radar, como decimos en México, en la cabeza, ese tipo de situaciones. ¿Qué opinión tienes al respecto, César? Sí, y este modelo, yo le llamo control del trabajo, abarata muchos costos. ¿Ah? Yo estaba en operaciones que en época de ampliación de planta, es decir, planta viva acá y acá obra, se manejaban 10.000 contratistas y 1.000 permisos de trabajo para un universo de 40 supervisores, ¿no? Si dividimos, me daban en promedio 30 permisos de trabajo por cada responsable de aperturarlos o darles la liberación. Lo que sabemos que es humanamente imposible. O sea, yo no puedo tener en mi cabeza 30 frentes de trabajo. Es decir, a veces con el tradicional sistema de solamente firmar uno cree que está protegido. Como si un papelito va a hacer que uno no se accidente, ¿no? Lo que nada más me puede dar una cobertura legal, pero no evita que ocurra. Entonces,
¿Cuál es el control del trabajo? Es como tú bien dices, planificar el día anterior o semanas antes de lo que se va a hacer. El área de operaciones son los que dan las restricciones operativas. Mañana, por ejemplo, mañana voy a ventear, voy a hacer un trasvase, puede producirse atmósfera explosiva, no se hacen trabajos en calientes, eso lo tiene que gobernar bajo el concepto de dueño de casa. Si bien es cierto, yo puedo contratar a mi casa un electricista, pero el que más conoce de lo que pasa en mi casa soy yo. Sí puede venir un especialista a hacer su trabajo, pero yo le tengo que decir que ese día, por ejemplo, va a cocinar mi suegra. O sea, yo le tengo que decir qué peligros van a estar presentes, porque yo soy el dueño de casa, ¿no? Ese Yes. concepto ya está bien, debe estar bien fuerte cuando uno tiene sentido de vulnerabilidad, más sentido de pertenencia. Yo soy el dueño de casa. Y una vez que se planifican esos trabajos, se pueden categorizar los que son de alto riesgo y los que son de trabajos de menor riesgo. Por ejemplo, una tarea que siempre se hace en las plantas es quitar hierba, por ejemplo, fuera de las zonas clasificadas. Eso, Dios tiene su nivel de riesgo, pero no puede tener un riesgo o afectar a las operaciones. O sea, no va a generar una explosión per sí, ¿no? Entonces, lo que importa es poner todo el foco de la concentración humana en aquellas actividades que son de alto riesgo. De allí pues viene este concepto, ¿no? Esta filosofía de seguridad de procesos basadas en riesgo, ¿no? Y poder, porque siempre los recursos en toda operación son limitados. Uno no puede poner un supervisor en todos los frentes de trabajo. Eso realmente no es practicable. Mucho más aún que son plantas complejas donde tú lo que mencionas, acá lo conocemos como CIMOPS, operaciones simultáneas, ¿no? Está por todo lado. Estoy haciendo soldadura acá, habilitación de superficies, un izaje crítico por ahí. Es que esa es la naturaleza de los proyectos. Pero si uno saca a veces un frente de trabajo en estas plantas, demoraba en abrirse 1 o 2 horas. 1 o 2 horas de retraso por 10.000 personas que están por allí en la obra. Hablamos de 20.000 horas hombre por día. Entonces, nada más en esa reducción de tiempos por haber optimizado los trabajos es una gran ganancia para la organización, ¿no? Así es. Entonces, yo soy un convencido. El control de trabajo como práctica de trabajo seguro, que maneja y determina todas las actividades críticas, es una maravillosa herramienta. Al final te voy a decir, de todas las herramientas, si existiera el cielo para los elementos de gestión, hay uno que te va directamente al cielo, las prácticas de trabajo seguro. Pero un elemento que va a ser más grande que le gane en santidad, porque hay que es el que ha salvado más vidas. Lo vamos a ver después. Pero que viene con el siguiente, Jorge. En Bajo OSHA se llama integridad mecánica, como que nada más es la integridad de los fierros, ¿no? Pero entendemos que en una planta industrial hay activos que no solamente son recipientes o líneas, ¿no? No hay otros equipos. Entonces, en general, preferimos llamarle integridad de activos, que busca garantizar que los materiales y equipos en general se encuentren siempre aptos para el servicio y que puedan rendir para lo cual han sido diseñados, ¿no? Y que eviten que estos recipientes, porque la clave de la seguridad de los procesos es evitar la pérdida de contención o del control, ya sea derrames, fugas de materiales tóxicos, inflamables o el descontrol de las energías en general, ¿no? Así Entonces, es. la integridad de activos es un elemento clave y es el más grande. Por ahí siempre, acá a veces chocábamos con las personas de mantenimiento porque dicen, qué hacen los de seguridad hablando de integridad, ¿no? Porque obviamente la ingeniería de mantenimiento tiene un universo bastante grande y apasionante, ¿no? Correcto. Pero acá solo tocamos un elementito. Está bien, hagan todo lo que implica el mantenimiento a nivel de monitoreo, a nivel del testeo de equipos y al nivel de las intervenciones propias de mantenimiento, ¿no? Ya sea correctivo, preventivo, lo que sea. Pues solamente hay un indicador que es maravilloso, que se llama el backlog de los equipos críticos de seguridad, porque siempre en un plan de mantenimiento nunca se logra al 100%, porque en el ejercicio anual, por ejemplo, se reducen costos, y lo que decía, en esta época de pandemia se ha castigado, y cuando se castiga costos siempre, se castiga mantenimiento, dejando de hacer mantenimiento. Hagan lo que quieran, pero lo que no se puede aceptar es que los equipos que son críticos para la seguridad estén sin el mantenimiento, ¿no? Por eso que el backlog, o sea, los equipos que han dejado de ser cubiertos por mantenimiento, si son críticos, debe ser 0%, no se puede aceptar. Entonces, con ese concepto, estamos bien tranquilos con lo que es la integridad de los activos, que es un tema para hablar en muchas sesiones. Es toda una disciplina muy grande y compleja, pero hay un elemento nada más que nos interesa dentro de todo esto.
la integridad y el correcto funcionamiento o disponibilidad operativa de lo que vendría a ser los equipos críticos de seguridad de las instalaciones. Así es, César. Y si se da el caso, porque sabemos que muchas veces no te le puedes poner al director y forzarlo para que se haga el mantenimiento, porque existen un sinnúmero de razones. ¿Qué me toca a mí, que estoy en esta parte del proceso? Bueno, voy a incrementar el monitoreo a ese equipo crítico. Si antes lo vigilaba una vez por semana, esta vez lo voy a vigilar 2 o 3 veces por semana para ver que no haya ninguna degradación, ningún comportamiento inusual. Hay cosas que no se pueden ver, pero hay parámetros que indirectamente me pueden ir diciendo qué tanto está funcionando bien o qué tanto empieza ya a presentarme un dolor de cabeza. Y en paralelo, pues seguir presionando para que en la primera oportunidad podamos parar y darle el mantenimiento requerido. Es lo que yo me permitiría sugerir. Sí, correcto. O sea, lo que no puedes hacer con intervención, parando planta, lo tienes que hacer con horas hombre, o sea, más ojos colocando a nivel de monitoreo. Esa es Así es. entre comillas, la sencilla solución, pues que es así, no hay otra. Y Así es. también, entonces, hemos hablado ya de los fierros, ¿no? De los activos, ahora viene la mano de obra. Es decir, en nuestras instalaciones, en promedio, a nivel mundial, estamos en un 70-30. 70% de sus actividades o más son hechas por mano de obra de terceros, o los llamados contratistas. Entonces, Así es. la gestión, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el resumen de esto? Toda la cultura que desarrolla tiene que estar también en el ADN de los contratistas. Es decir, uno tiene que desarrollar esos mecanismos que controlen que la selección, la adquisición, el uso y monitoreo de los servicios contratados estén alineados con las prácticas seguras de operación, de todo lo que hemos establecido. Y ese es donde todas las horas hombre de la gestión de estos procesos se van. Así es. Contratistas poco baratos, les tienes que generar más supervisión. Contratistas más alineados, de más alto nivel, por ende un poco más caros, te descargan tu trabajo administrativo, ¿no? Y trabajas tú con más tranquilidad con ellos. Pero eso es lo que nos toca en la industria, Así es. alinear los contratistas. Así es un tema que ahora con la reducción de plantillas operativas dentro de todas las instalaciones, se ha incrementado mucho la utilización de contratistas y por ahí es un punto débil dentro de nuestra cadena de valor. ¿Por qué? Porque como tú dijiste atinadamente hace un momento, el dueño de la casa soy yo. Los que me van a causar problema en mi instalación son ellos. Entonces, yo soy responsable, pero también es cierto que no puedo tener muchísimos trabajos bajo mi supervisión porque humanamente es imposible. Y sobre todo guardando distancias que tenemos en las instalaciones, no siempre es fácil. Y así como ISO 9000 me pide confiabilidad de proveedores para que mi producto sea con la calidad que yo espero, pues aquí también debemos de preocuparnos por tener una confiabilidad y certeza de contratistas. Y que la verdad es que si yo le estoy exigiendo un perfil a mi personal de planta, al personal operativo de la compañía, ese mismo perfil tengo que hacer los controles, establecer los controles necesarios para que se cumpla ese perfil y que yo tenga la garantía y la tranquilidad de que no me van a ocasionar un problema dentro de mi instalación comportándose de manera diferente a lo que le exijo al personal que está dentro de la instalación. Yo tengo una anécdota, tenía un contratista que hacía el catering y la limpieza, ¿no? Y limpiando la sala de control, la golpea una botonera de shutdown, ¿no? Toda la planta, Fuera. una planta de 4.000 millones de dólares se paró por un error de eso. Y todo el mundo decía, ¿cómo es posible ese contratista, no? Pero yo me puedo pensar, ¿cómo es posible que una planta de tal envergadura sea vulnerable al codazo o al golpe con una escoba que le hace un humilde trabajador de limpieza? Hay que pensar todas las cosas por algo, ¿no? Entonces, claro, si nunca le has capacitado, nunca le has dicho que ese botoncito rojo no es un honguito, no es un adorno, es algo que no se toca, o si nunca has puesto una guarda de acrílico encima de ese botón para protegerlo, ¿no? Entonces, siempre hay elementos de la gestión, contratistas baratos o rápidos,
nos va a obligar a que invirtamos más en los ojos de la gestión. Y tiene que ver ahora con el siguiente elemento, el entrenamiento, porque si bien es cierto, los que tienen supervisión en una planta tienen que tener mucho conocimiento técnico y muy sólido, también tienen que tener mucha capacidad de gestión, porque ya lo dijimos, ¿no? 70-80% de las actividades son realizadas a través de manos de terceros. Entonces, el componente de entrenamiento en habilidades duras, que son los conocimientos que uno tiene como profesional, también tiene que ser muy complementados con las habilidades blandas de gestionar personas que uno tiene que tener. Acá no se trata de ordenar como jefe, ¿no? Sino de liderar. Los supervisores de las plantas actualmente tienen que tener muchas competencias gerenciales de liderazgo, porque nos toca gerenciar, hemos llegado a tener 100, 200 contratistas, ¿no? ¿Qué te toca? Gestionarlos, gerenciarlos, como quien dice, ¿no? Va mucho de la mano con el entrenamiento que involucra formar adecuadamente a los colaboradores para que, sobre todo los que tienen posiciones críticas para la seguridad, para que puedan por lo menos cumplir los estándares mínimos que tú has estipulado en tu organización. Va con elementos entonces, de entrenamiento y el aseguramiento de esas competencias. ¿Ok? Es Así todo es, un tema. así es. Y un síndrome que nos caracteriza en esta parte del mundo, en América. Ese personal crítico que realiza operaciones críticas y que está muy, muy experimentado y que es el experto haciendo las actividades críticas, muchas veces el propio jefe no lo deja irse a entrenamiento, porque es vital, es necesario. Ahí tú, que estás encargado de la seguridad o que estás viendo ese problema, yo me permito sugerir, asóciate con recursos humanos, vuélvelo tu socio para que entre los dos empujemos y esta práctica no sea una práctica común. Jorge, has hecho una gran verdad y sabía que lo ibas a tocar, porque cuando hablamos de seguridad y sobre todo las competencias, yo volteo y digo, pero ¿por qué yo de seguridad estoy hablando de competencias? Si eso es dominio y especialidad de lo que se llama recursos humanos, gestión humana. Hay alguien en todo este proceso, como área no organizado, que no se está metiendo y no está comprando el pleito y el y desarrollar intencionalmente las competencias del trabajador es un área que tiene que ser, un tema que tiene que ser liderado por gestión humana. Pero como tú bien te has dado cuenta, y parece que ha pasado toda la vida, gestión humana ahí desaparece de la reunión porque implica también competencias de seguridad de los procesos, de los responsables, los que conducen las estrategias de gestión humana. No es nada más organizar el Día del Trabajador, no es festejar el Día del Padre, el Día de la Madre o Navidad, o pagar los sueldos. Es mucho más que eso, Exacto. desarrollar competencias del trabajador. Exactamente. Es Y si bien no, complejo. y si no quiere, súbelo, oblígalo, porque es parte de su responsabilidad y su obligación. Empresas grandes tienen como buena práctica que todos sus líderes gerenciales o que tienen esos puestos rotan cada cierto tiempo por todas las áreas, desde logística, abastecimiento, recursos humanos, operaciones, para que esos líderes conductores sepan de las actividades que se hacen en todas las áreas. Por eso cuando llega un proyecto de estos a gestión humana lo puede entender y sepa que tienen una participación muy, muy relevante en seguridad de los procesos. Así es, César. Hablábamos del cielo, Jorge, y yo te decía que Había uno más. había uno más. Ojo, que este es un santo intermedio, que es el manejo del cambio, ¿ok? Que busca establecer todas las medidas necesarias para asegurar que cualquier cambio que se vaya a introducir en la operación sea identificado, evaluado, analizado y autorizado antes de implementarse el cambio, ¿no? Y que se pueda actualizar todo lo que implica cambios de personas, de documentación. El manejo del cambio es una filosofía bastante grande en realidad, pero que si desmorice todos los elementos también se va al cielo, porque el Yes. manejo del cambio cuando ha controlado muchos desastres, ¿no? Así Pero es. tenemos poca práctica de hacerlo, porque a mucha gente me dice que es engorroso, a veces por perder 2 horas en una reunión, analizar documentación y ver cómo va a ser el cambio, generas grandes tragedias, ¿no? Que te van a parar toda la operación. Cuando me dicen que no hay tiempo, y les digo eso, ¿no? Y por 2 horas, 3 horas que vas a gastar en gestionar esto, te puedes perder toda la operación, muchas vidas y millones de dólares. El Sí. manejo de cambio es muy importante. Y ese es el antes
y el después cuando tienes que documentar todo para que quede reflejado en en toda la información y en todos los documentos, papeles y prácticas que se ven afectadas por esta modificación. Totalmente de acuerdo contigo. Es un elemento muy, muy amplio y que no podemos nada más dejarlo en una situación de los puros fierros, del puro equipo. No, hay muchas cosas que están asociadas a ello. También de aplicar cambio de personas, todo lo Exacto. que... Así es, así es. Y metemos ahí también el reemplazo del personal. Todos 100%. somos reemplazables y todos tenemos la obligación de preparar. En la industria nuclear al menos preparábamos a 2. Si me enfermo, si me voy de vacaciones, hasta si fallezco, hay 2 detrás de mí que va a ser una transición muy suave y que van a seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho. Correcto. Ese es un elemento vital, fundamental, pero viene ahora el santo de los santos. El Mesías, el que se va al cielo directamente porque es el que ha salvado más vidas, es el elemento que bajo CCPS se llama el de disponibilidad operativa, pero bajo OSHA se llama el famosísimo PSSR, Prestar Up Safety Review, las revisiones de seguridad previas al arranque, aquel que garantiza que la puesta en marcha segura los procesos y equipos, tanto en el arranque o como durante todo el resto de vida útil, sea óptimo y que se eviten paradas de planta donde tú has puesto 800 platos ciegos y preguntas, ¿y cuántos platos pusimos? 800. ¿Y cuántos sacaste este chavo, no? ¿Y cuánto dije? 799. Y hace un silencio toda la sala, ¿no? Claro, ¿Dónde estará ese plato? como Y plato con un entiendo, prestación review, como la plato brida ciega. brida ciega o comales, como también en algunas plantas Allá, les dicen. correcto. Adelante, adelante, perdón, César. No, entonces como te decía, este elemento es el que te garantiza que todo puede haber fallado, pero este es el último que se pone en tu línea de fuego para protegerte. ¿Y qué es? ¿Y cómo se hace? Este es el concepto del PCR. Se agarran de la manito el personal de mantenimiento con el de operaciones y con el de seguridad. 3 pares de ojos, 3 cerebros caminando por la planta, rellenando el mismo checklist. Es bien difícil que 3 personas se salten por alto un error. El de mantenimiento dirá, yo puedo ver como seguridad, ese perno, ese espárrago está bien torqueado, ajustado, porque se ve apretado, ¿no? No, pero el de seguridad va a decir, no, porque no encuentro el protocolo de torqueo, no lo acepto. Entonces, 3 ojos, 3 cerebros diferentes pueden revisar muy bien antes de aceptar que ese equipo arranque o que ya tenga energía, como se dice, ¿no? Así Este es. elemento es el que ha salvado más vidas, porque los grandes accidentes, Jorge, ocurren no cuando funcionan las cosas, han ocurrido más cuando cuando son parados y vuelven a operar, porque los seres humanos ahí nos olvidamos que dejamos pinzas dentro del paciente, lo cerramos. Así es. ¿Y qué es latoso? Es latosísimo. Que implica muchas horas de trabajo, las implica. Pero ¿qué es la seguridad del proceso y de muchas vidas? Lo es. ¿Y cuánto vale una cosa contra otra? O sea, la pregunta es como lo tratan en algunos medios y en algunas películas. Y ya lo tratamos tú y yo. ¿Cuánto vale una vida humana? ¿Cuánto vale un padre de familia, un hermano, un tío, un hijo? No lo vale, no vale. Todo el esfuerzo sí lo vale. No vale que por una negligencia o por una flojera perdamos una vida. Y como tú dices, ¿no? Me gustó el término latoso. Siempre lo quise decir, es latoso. Pero una parada de planta, un arranque de planta, te lo puedes hacer en 18 horas, 20 horas. Pero eso no es nada al tiempo que te vas a consumir en responder a una emergencia, responder a autoridades, que son años de procesos judiciales ¿Sí? y con toda una carga encima, ¿no? Que hace que mucha gente pierda la razón, se Así es. suiciden. ¿Por qué? Por 15, 8 horas. Y quizás con todo un equipo de gente, no es que uno solo se va a bancar Claro, el no, no, trabajo, no. ¿no? Pero es eso, o sea, el detenerse a decir, oye, ¿por qué no? Mejor lo cumplo y duermo tranquilo. Como Así tú has es. dicho, ¿no? Yo participo de un grupo con todos los deudos de Piper Alpha, que hasta el día de hoy cada año se reúnen en el aniversario
publican toda la actividad que hacen y hasta el día de hoy, mira, luego de cuántos años, siguen llorando y extrañando, esos hijos siguen extrañando a sus padres. Sí. Esto no es broma. No, fíjate, hay un entrenamiento que yo hago de cultura, de seguridad con la gente. Y en una parte de todo lo que estamos tratando dentro del curso, del entrenamiento, fingen dos actores. Aquí en México ya sabes que somos compadres de todo. Desde la cuchara hasta el bautizo, hasta la primera comunión, de todos somos compadres. Hasta simplemente porque en una fiesta, brindando, me gustas para compadre, pues sale a partir de hoy es mi compadre. Bueno, el ejercicio es dos compadres, ¿sí? Trabajan en la misma instalación y se muere uno de los compadres. Y físicamente la persona se acuesta en el piso, le ponemos su sábana blanca para que sea más impactante. Y otro participante finge como que es el familiar del compadre. Y esta persona va a decirle, tu papá murió, tu hermano murió, tu esposo murió. Y eso es impactante. Y yo los invito a todos los escuchas que no lo han hecho. Un día, piénsenlo mentalmente. ¿Cómo iría yo a dar una mala noticia? Tristemente a mí ya me tocó. Y no se lo deseo a nadie. Ir con una viuda a decirle que su marido falleció en un accidente industrial no es fácil. Y perdónenme que sea tan crudo y que trate este tema, pero es que la verdad es que veamos las consecuencias y seamos preventivos antes de que sucedan las cosas. Pensemos qué puede pasar si algo sale mal, y esto es parte de todo lo que estamos platicando César y yo esta noche. Me toca, todos tenemos esa bolsa negra, Jorge. Me ha tocado a mí tener que cargar el cajón de alguien que fue un practicante, muchachito que conocí. Me ha tocado tener que abrazar a una viuda dándole el pésame y que me decía la señora, bien humilde, decía, ingeniero, de este portecito ha quedado. Con un chofer de una cisterna que se rompió la cisterna también, y todo el líquido de GLP cayó y lo calcinó. Y me decía, de este porte me lo han entregado. Cuando uno muere calcinado, no hay huesos, Jorge. ¿Okay? He también hablado con gente que ha tenido que ir a reconocer sus cadáveres y me decían así al salir, me decían, César, he hecho un acto de fe porque me han dado un montón de cenizas y de huesos y yo he juntado por partes y diría, este es mi hermano, porque así es la realidad y hay que ponerse serio, hay que concientizar, ¿no? Tiene que entrar este mensaje de alguna forma a las personas. Y esto tiene que ver mucho con el siguiente elemento, que no está en OSHA, del de disciplina operacional. ¿Por qué? Porque el cómo crías a tus hijos es problema de cada quien. Por eso que no está en la norma. Un ente gubernamental no te va a decir que tengas disciplina operacional. Ese es problema de cada uno. El asegurar un desempeño confiable de las operaciones, desarrollar las tareas correctas, de manera correcta, todo el tiempo, con las personas correctas, ¿no? Ese es el gran concepto de disciplina operacional que se pierde fácilmente porque ponemos procedimientos no correctos, están actualizados, o porque la gente no cumple sus procedimientos, porque a veces las plantas no están adaptadas. Un ejemplo, en una oportunidad, un practicante, uno nuevo que entra en una operación, ¿qué haces? Le das los planos, ya corre, camínate por toda la planta y ya chequeando, ¿no? Con el procedimiento. Y encontró que uno de los procedimientos ya de emergencia final que implicaba cerrar una line break, muy importante, decía cerrar la válvula, ¿no? Y tú te acercabas y encontrabas a 5 metros de altura esa válvula, sin ningún tipo de facilidad para acceder. ¿Qué quiere decir? Que la diseñaron así, mira cuántos ojos, ¿eh? La diseñaron así, la instalaron así, la recibieron así, la operan así y le hicieron mantenimiento así y nadie se dio cuenta de ese error. 5 ojos pasaron por ahí y durante 12 años nadie se dio cuenta de ese desfase. Muchas veces el personal no cumple el proceso porque a veces la planta o el diseño no está bien adaptado a las necesidades de la persona. ¿Cómo le puedo exigir a alguien que me vaya a monitorear un nivel de un tanque cuando las escaleras están en mal estado, cuando no hay acceso fácil, tiene que irse por las tuberías? Entonces, ¿cómo se logra disciplina operacional? Con el liderazgo que esté comprometido en subsanar
esas condiciones subestándar que a veces se identifican en las plantas, pero que nadie las toca, porque hacer un nuevo parral, hacer pasarelas, poner gradas, a veces es tanto que se inauguró la planta tan bonita y ver que faltan esas cositas, lo dejamos de hacer. Y eso afecta la disciplina operacional, la capacidad que tiene el operador de hacer lo que está escrito y lo que tiene que hacer todo el tiempo, Jorge. Es correcto, César. Sí, y se predica con el ejemplo, porque una cosa es la habilidad que tienes y otra cosa es tu comportamiento dentro de la instalación. Y tocas el tema medular de esta parte, que precisamente muchas veces para OSHA, para quienes hacen esa normatividad, tienen otra cultura. Ellos se mueven en un tipo de naciones en donde desde el kinder les están inculcando estas cosas. Nosotros sabemos que en esta parte del mundo no nos lo inculcan desde el kinder, y muchas veces no tampoco desde la casa. Seamos francos y seamos realistas. Los Pero, latinos somos muy inteligentes, pero no somos disciplinados. correcto, es correcto. Y retomando el ejemplo de cuando compras un aparato, un mueble para armarlo tú mismo, ¿qué es lo primero que haces? Abres la caja y desechas las instrucciones. Exacto, sí. exacto. Pues no tenemos esa disciplina. O sea, haciendo un símil muy burdo, pero es la realidad, es nuestra idiosincrasia, es como pensamos y cómo actuamos. Y tenemos que modificar eso, porque nos ocasiona muchos problemas. ¿Qué nos falta por tratar, César? Ahora vienen los elementos que ya son después, todos estos han sido bien preventivos, ¿no? Ahora viene el de gestión de emergencias, que ya busca la preparación de manera apropiada, pero según los escenarios reales que uno tenga que hacer. Bajo la gestión de seguridad ocupacional o de las personas, hacemos simulacros, bueno, acá en Perú muchísimo de sismos y terremotos, tsunamis, pequeños fuegos, pero adicional a eso hay que hacer un buen entrenamiento de brigadas, según los escenarios mayores que se puedan dar en la planta, en la organización. Muchas empresas creen que con llamar a los bomberos están cubiertos, y no, porque los bomberos no van a saber cómo. La primera respuesta debe ser operativa, debe ser cerrar válvulas, cerrar líneas, cerrar el combustible, como quien dice, ¿no? Un cuerpo de bomberos externo obviamente no conoce tu casa, no va a saber dónde cerrarle. Entonces, el concepto de esto es formar y entrenar. Tú la vez pasada mencionabas la película del piloto que aterrizó en el río Hudson, ¿no? Y cuando se escucha la grabación, yo busco la grabación de esa caja negra y se le escucha a él narrando todo lo que está haciendo con una tremenda calma. Esa calma yo creo que le da su experiencia y su gran nivel de entrenamiento que tendría. ¿Qué piensas? Y alguien dirá, es que es película. No, perdón, ese es un hecho real. Y las cajas negras de los aviones no mienten. Eso es una realidad de cómo sucedieron las cosas. Y un entrenamiento que le hacen a los pilotos, por aquellos que no lo sepan, les ponen esas grabaciones de accidentes terríficos, de los segundos previos a un accidente catastrófico en donde los pilotos pierden la vida. Dirán, es muy crudo, sí es muy crudo, pero es la realidad. Y hay que prepararlos para eso, porque en el momento de crisis, si no estás bien preparado, no sabes cómo vas a reaccionar. Y necesitamos garantizar la reacción de las personas que están atendiendo la emergencia. ¿Alguna vez has sentido el calor de un incendio? ¿Y cuánta gente, en cuanto siente ese incremento de temperatura, la radiación térmica del incendio, corre, de inmediato corre? Y eso es imperdonable en gente que está preparada para responder a una emergencia. Porque tienes que controlar tu instinto de supervivencia. Me pasó una vez acá en el Perú, tú sabes, yo soy de la ciudad de Arequipa, tenía que mencionarlo, donde de bebés nos hacen dormir con sismos, con temblor. Tiene que ser un temblor muy fuerte para que corramos, ¿no? Hubo un terremoto el año 2000, 2001, recuerdo. Yo estaba en una planta y yo era un brigadista, tenía que hacer la evacuación, pero yo comencé a correr para salvarme, ¿no? Porque se movía muy fuerte, a pesar que yo estoy nacido con los terremotos, ¿ya? Pero entonces tuve que doblegar mi terror, mi instinto y volver. Ese es el proceso. Y es muy fuerte cuando las cosas están ocurriendo y tienes toda esa adrenalina encima, ¿no? El terror que siente un ser humano en estos momentos de crisis es extremo, ¿no? Y solo lo puedes contrarrestar sabiendo cómo vas a reaccionar, entrenando y entrenando
y después que estás entrenando, tienes que seguir entrenando. Y cuando te Así has es, cansado de entrenar, otra vez entrenas. No hay otra, ¿no? así Es es. permanente. Y ya que hemos hablado de gestión de emergencias que tiene todo un mundo, hablamos ahora de todo lo que aprendemos. Ahora venimos a los elementos de aprendizaje. Luego de que ya has vuelto a la normalidad, has tenido el evento, has respondido a la emergencia, tenemos que aprender de todos los incidentes, ¿no? Más aún si los incidentes han pasado en otra industria, pero el elemento de investigación de incidentes tiene un amplio horizonte de herramientas para llegar no a las causas de las personas, porque siempre hay un acto inseguro que alguien cometió y que puede haber desencadenado todo esto, sino llegar a las fallas sistémicas, es decir, en qué falló toda la organización para que esto se dé. Y cuando hablamos de las fallas sistémicas, son pues exactamente estos elementos que cuando se debilitan dan lugar a los siniestros grandes, ¿no? Así Las es. causas sistémicas van a tratar con el liderazgo, los procedimientos, la disciplina operativa, la integridad del activo, ¿no? Esas son estas debilidades cuando se presentan van a darte, pues, o a desencadenarte un incidente, un evento mayor, y la investigación busca, pues, ver, oye, ¿qué falló de estos elementos que estamos conversando? ¿En qué se debilitaron, no? Hay Así es. mucho que hablar de investigaciones, y el poderlos, como que tú dijiste, la cultura latina no nos hace compartir mucho, somos siempre temerosos de hablar, no se puede difundir, no se puede aprender, porque hay que decirlo, somos así, no tenemos mucho celo todavía entre las industrias y no se habla de lo que está pasando, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo? el Congreso Mundial del año pasado yo presentaba un paper sobre estas investigaciones y pude recopilar más de 2.400 casos de potenciales eventos mayores en las industrias en América Latina. No digo los nombres de las empresas, pero estamos bien cerca de que estas grandes catástrofes estén ocurriendo. Así es. ¿Ok? Entonces, estamos muy, muy cerca, mejor dicho, ¿no? Es decir, Claro. estamos aprendiendo. Sí, está avanzando la difusión de saber los procesos, pero creo que en este elemento es en el que estamos bastante retrasados. Y fíjate, César, que somos incongruentes. ¿Por qué? Retomo con lo que inicié esta cápsula. ¿Por qué si la industria aeroespacial, por qué si la industria naval, todos estos incidentes y accidentes, eventos, suceden y se difunden para que todo el mundo aprenda? ¿Por qué no lo generalizamos para otros aspectos de nuestra vida? Somos incongruentes. ¿Por qué? Porque hay un sistema que nos obliga a hacerlo. Y esa es la regulación de la aeronáutica, la regulación naval y la regulación nuclear, que en muchos países de América lo tenemos, pero no tomamos ese buen ejemplo, esa buena práctica, y en eso sí, pero aquí no. Y esa es parte de nuestra idiosincrasia, que es contra lo que tenemos que luchar. Y Así luego de es. las investigaciones y todas esas falencias que pueden tener los elementos del sistema de gestión de procesos, vendrían las mediciones simétricas. Yo siempre digo, las instalaciones, Jorge, tienen un idioma, tienen un lenguaje, te están hablando a través de sus indicadores. Pues son bien especializados, son y muy buenos, ¿no? Llévense los de Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, que son ya los proactivos, y su amplísima gama de indicadores, pero que vienen del análisis de los eventos que ocurren, ¿no? Son una especie de análisis epidemiológico, pero te están hablando. Y hay toda una gama de mediciones simétricas que establecen cómo medimos el desempeño, la eficiencia de estas barreras que hemos estado hablando, y que como te dije, son fáciles ya de adoptar porque ya las empresas, luego de haber pasado por ISO 9000, 1445, ya estamos acostumbrados a mirar las cosas bajo perspectiva gerencial de métricas, Claro. pero estas tienen que ser métricas adecuadas y sobre todo irnos siempre ya a lo proactivo. Pasa que a veces jugamos el fútbol y quieres al final del partido decir cómo hemos quedado, quién ganó, quién metió más goles. No, y creo que la estrategia se va aplicando en cada minuto del partido, ¿no? Tú tienes que poder medir cómo estás jugando en cada instante para hacer los cambios que te aseguren que no te metan goles. Llámese Yes. como goles, los eventos no deseados que ocurren. Sí, porque equiparándolo a un equipo de fútbol, tan importante es la defensa como el ataque. Y en nuestras plantas, valga nuevamente mi burdo ejemplo, el equipo más crítico
me habla y me dice cosas. Pero hay otros equipos alrededor de él que también tengo que escuchar porque me pueden ocasionar problema en ese equipo crítico. Entonces hay que aprender a leer todos estos parámetros que son los que me van a dar la información y que me van a permitir decir, aguas, aquí tengo un problema y por aquí viene. Hay que empezar a tomar medidas para resolverlo. Y en conjunto con esa cultura de transparencia que debe primar, están las auditorías. Que cuando tú tienes un sistema de gestión de ISO y cuando venía el auditor, ¿te acuerdas? Uno se preparaba perfectamente para ese día, ¿no? Y quería mostrar su mejor cara. Porque son normas pues acreditadas y certificadas. Pero PCM no tiene una certificación, pues. Entonces en PCM no podemos mentir. Tenemos que mostrar la realidad de cuando hacemos una auditoría. Porque, porque nos va a salvar la vida, nos va a salvar la continuidad del negocio, ¿no? Entonces siempre, yo podía darme cuenta, yo empecé haciendo auditorías de ISO y ese es el reflejo, no todos son brillantes, pero cuando hacemos auditorías de PCM, te muestran y te aceptan lo más profundo que tú puedas encontrar, ¿no? Pero esto sirve mucho para verificar de forma regular, sistemática y voluntariamente el estado general de todos esos elementos que hemos ido mencionando, ¿no? Así es. Y que no hay mucho personal auditor formado porque hay que tener un rango de competencias mucho más técnicas Claro. para poder entender el proceso que uno va a auditar, porque es crítico, digamos, ¿no? Sí, no es muy igual a las competencias técnicas de un auditor de ISO. No. El proceso puede ser similar porque se planifica, se hace una apertura, se evidencian cumplimientos o desviaciones, obviamente, pero sí vamos mucho más a temas mucho más especializados, digamos, que requiere más formación técnica de parte del auditor, por ejemplo. Así es. Y en esta parte, en México, utilizamos mucho la famosa ceguera del taller. No sé si en sus países así lo hagan. O sea, estamos tan acostumbrados a estar en la planta, en nuestro proceso, que hay cosas que ya no vemos. Es lo normal, es lo humano. Y viene alguien externo que no está familiarizado con todo eso, y él sí tiene la capacidad o a veces la oportunidad, digámoslo de esa manera, de detectarlas. Y esos hay que tomarlos como regalos que nos están dando. Ya, efectivamente, aquí me estás diciendo eso. No enojarnos porque es la reacción latina. No, no, no es cierto, y tratar de ocultarlo y no lo pongas y no. Es un regalo que me están dando. Aprovechémoslo, porque así es como vamos a resolver problemas que a veces pueden pasar desapercibidos para nosotros por la propia rutina o porque ya no podemos verlos. Es verdad lo que tú dices, cualquier deficiencia en instalación en unas cuantas semanas se convierten en paisaje y el ser humano por su capacidad de resiliencia que tiene se adapta y eso es un problema, la adaptación, adaptarse y lo Así que se es. llama es normalizar las desviaciones, nos acostumbramos a eso, Sí, eso es vital y hay muchas formas de auditar, ¿no? En forma externa, interna, cruzada entre áreas, pero tiene que ser una práctica de estar siempre verificando o desafiando el elemento, ¿no? Y así es. obviamente el combustible también de esto es la revisión de mejora continua o la revisión que hace la alta dirección, ¿no? Ahí cierra, Uh-huh. pues que empezamos con el compromiso de la alta dirección y la cultura que comienza a desarrollar y ciérrate en la alta dirección de una organización con la revisión que tiene que dar y meterse a los indicadores, analizar cada elemento, caminar por la planta, conversar con los trabajadores, escuchar lo que están diciendo, ¿no? Así Esto es. permite mejorar continuamente el desempeño, ¿no? Pero mediante revisiones rutinarias realizadas por la alta dirección acerca de lo que están logrando, ¿no? Y son Así los 20 es. elementos, Jorge, que hemos Así podido es. culminar y conversar. Así es. Y definitivamente algo importante. Y tú como responsable de seguridad, 80% escucha lo que te están diciendo los fierros, lo que te están diciendo los trabajadores, y el 20% aplícalo para resolver y para que tu planta esté en un nivel de seguridad aceptable y que no vayas a tener dolores de cabeza. Conclusiones, César, después de haber platicado de estos La elementos. primera conclusión y lo que la gente está diciendo que es un nuevo sistema de gestión, yo lo digo siempre, es un gran complemento a un sistema de tres normas, ¿ok? Porque las empresas sí han desarrollado algo, muchas cosas que hemos hablado, Jorge, como auditorías, revisiones,
ya tienen las organizaciones gracias a ISO desarrollado algo. No tienen que hacer un sistema paralelo, lo pueden complementar con esto para que sea un solo sistema, sí. Que no se ha creado Process Safety, no se ha creado para las grandes empresas, que solamente ellas pueden hacerla. Y Jorge, si hay una cosa buena que tienen los accidentes catastróficos, ¿sabes cuál es? Lo bueno que tienen, ¿Cuál? que no te discriminan a nadie. Los eventos y grandes accidentes no discriminan a nadie. Puede pasar al grande, al gigantesco, como al pequeño. La diferencia está Así que es, están en formas diferentes de capacidad de resolverlo, ¿no? así es, César. Entonces, y que preparen, este es un gran desafío, sobre todo a los profesionales de seguridad que tienen que evolucionar en sus conocimientos, que cada vez la gestión tiene que ser más, la clave de esto es el multidisciplinario. Eso no lo hace una persona, una sola área, esto lo tiene que hacer muchas especialidades, ¿no? Entonces, hablamos de un gran desafío en el desarrollo intencional de las competencias que teníamos. Es un mundo apasionante y grande, ¿no? Que va a implicar todo lo que es la planta, el diseño de las instalaciones, la operación, la parte humana, la parte de los eventos, indicadores. Entonces hay formas de buscar cómo formarse y entrenarse de aquí estos conocimientos para aplicarlos, ¿no? Como tú dijiste al comienzo de todas estas cápsulas a las que me invitaste, no hay, creo, una actividad humana que no pase por estos procesos o que no requiera fortalecer a los sistemas comunes. Salvo el jardín de niños, un jardín donde cuidemos a bebés, que aún así, imagínate que se contaminen los biberones, ¿no? Sería terrible. Entonces, no hay una Exacto. actividad que no requiera reforzar la gestión de seguridad en general, cuyos impactos son a las personas, a las comunidades, al medio ambiente. Y si no lo queremos entender por ese lado, entonces por el negocio, que podemos perder la continuidad de los negocios y operaciones que tenemos. Agradecido eternamente contigo, Jorge, y yo sé que pronto nos reencontraremos en estas amenas charlas. Claro que sí, César. Estimados escuchas, gracias por conectarse, gracias por permanecer con nosotros. Para César y para un servidor ha sido un placer platicar de estos temas. Esperamos haber cubierto todas las expectativas que ustedes tenían y haber podido cumplir con mucho del conocimiento o de las cosas interesantes que querían ustedes escuchar. Si algo no quedó claro, con todo gusto estamos a sus órdenes. César Puma, Jorge Oviedo, estamos para servirles. Indíquenoslo y con todo gusto podremos crear otra cápsula en donde vayamos al detalle con ese tema, esa situación o esa duda que todavía haya quedado en el ambiente. César, hasta Perú, un abrazo. Un placer enorme tenerte aquí. Hasta la próxima y gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento y todo tu expertismo. Gracias a ti, Jorge. Quedo siempre a disposición. Muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos mexicanos. Igualmente, estimados amigos, buenas noches, hasta la próxima y por favor, manténganse seguros. Buenas noches. El tiempo se fue. Terminamos esta cápsula por el día de hoy. Pero pronto, pronto tendremos una nueva cápsula. Agradezco que hayan estado con nosotros. Mándenme sus correos, sus dudas, sus inquietudes, todo lo que tengan que ver con estas cápsulas. ¿Quieren tratar? ¿Quieren información? Lo que gusten. Estamos para servirles. Hasta la próxima. Cuídense.